bienvenida al canal. No sé si te ha pasado alguna vez la sensación de estar como desalineada, como que las cosas que vas haciendo en el día a día no sabes realmente el impacto que tienen en tu visión a medio largo plazo, que vas apagando fuegos, pero no sabes realmente el impacto que tienen esos pasos en tu visión a medio largo plazo y ahí donde quieres estar en un futuro más o menos cercano. A mí me pasó hace unas semanas, empecé a sentir como que me desconectaba un poco de la visión que me había puesto a principios de año y de esos objetivos y esos proyectos que sabía que tenía que ir completando para ayudarme a alcanzar esta visión. En realidad, esto no es poco usual, tiene que ver con el cambio de perspectiva. Estamos acostumbrados a pasar nuestros días con la mirada puesta en el camino, en el siguiente paso que tenemos que dar, con el foco muy estrecho puesto en lo que son las acciones del día a día. Pero no nos detenemos normalmente a ver lo que es el bosque, ¿no? Estamos centrados en fijarnos en los árboles, pero de vez en cuando necesitamos elevarnos unos metros por encima del nivel del suelo y ver un poco el bosque, ver el contexto y recordarnos a nosotros mismos por qué estamos haciendo esto, por qué estamos realmente en ese camino en primer lugar. Por eso, en este vídeo quiero enseñarte cómo uso yo personalmente Notion en este proceso de realineamiento, de recordarme cuál era mi visión, la visión que me había puesto a principio de año, cuáles son los objetivos que me van a ayudar a acercarme a esa visión para recordarme a mí misma por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo cada día y ayudarme un poco a encontrar otra vez esta perspectiva cuando estoy un poco perdida. Voy a enseñarte el espacio que he creado para ayudarme a tener en un solo vistazo todos los horizontes de enfoque que necesito para ir de lo más general, que sería mi visión, a lo más concreto, que serían las acciones del día a día. Verás que especialmente me ayuda en tres cosas. 1, a recordarme mi visión. 2, a clarificar objetivos. Y 3, a revisar mis proyectos. Vamos a verla. Este es mi dashboard de alineación en el que lo primero que tengo aquí pues es una serie de creencias o de beliefs, pequeños mantras que me gusta tener siempre presente y que me repito a mí misma para ayudarme en este proceso de alineación y de saber que todo lo que hago responde a una serie de propósitos y de principios vitales por los cuales me gustaría regirme. Y mi visión realmente es el resultado de un proceso de revisión y de análisis por el que yo paso a final de año. Durante un proceso en el que me hago una serie de preguntas, pues voy llegando a una serie de conclusiones que lo que hacen es acercarme a un estado, a un mood donde yo quiero acercarme en los próximos meses. No son tanto grandísimos objetivos, no me pongo unas metas muy aspiracionales y muy locas, a veces sí, dependiendo del área de mi vida en la que estoy pensando en esa meta, pero sí que me gusta tener una idea de hacia dónde me quiero acercar en los próximos meses y en los próximos años. Y eso es lo que sería un poquitito pues mi visión. Y luego esta visión la troceo en metas, que es lo que encontramos aquí. Tengo diferentes metas para las diferentes áreas importantes de mi vida. Tengo una base de datos de metas en Notion y aquí lo que hago es ver esa base de datos en un modo de galería con imágenes pues que yo he decidido que sean así como muy minimalistas y muy sencillitas porque me ayudaban un poco con mi visión de este año, que en parte tenía varias palabras por las que me guío, pero una de estas palabras en realidad era simplificar. Son imágenes que tienden a lo simple y a lo minimalista. Pero bueno, pues tú puedes poner las imágenes que quieras y que más te motiven a ti. Esta vista realmente solamente es eso, es una vista de galería en la que yo veo cómo he ido troceando esa visión en las diferentes metas en las áreas de mi vida. Pero luego, si nos vamos aquí a la pestaña de manifiesto, lo que tengo son una serie como de manifiesto, valga la redundancia, en la que hablo un poco y me explico un poco a mí misma en qué se traduce esta visión para cada una de estas áreas. Aquí me doy espacio para escribir, para pensar cómo quiero que se traslade esa visión en el día a día y en las acciones de las cosas que hago, ¿no? Y cómo quiero que se manifieste la visión. Por ejemplo, ser una creadora prolífica y consistente, pues tengo aquí, por ejemplo, construir un body of work del que me sienta orgullosa, o cosas que sé que quiero hacer
que me van a acercar un poco a esa visión, pero no son objetivos. En este punto yo no estoy pensando en objetivos que tengan que ser medibles, sino es una manera de pensar yo, de forzarme un poco a pensar cómo quiero que se traslade esa visión y cómo la voy a manifestar, y me ayuda un poco a ir pensando en los objetivos que me van a ayudar a acercarme a esa visión. Entonces esto es una propiedad de texto en la que yo escribo dentro del registro de esa meta un poco cómo se va a manifestar esa visión. Otro de los beneficios que tiene escribir esto, aparte de cuando lo estás escribiendo, que te fuerzas un poco a ti misma a pensar en cómo vas a trasladar esa visión en el día a día, es que luego cuando estás en el día a día y cuando estás un poquitito metida en el trasiego de apagar fuegos y de no saber muy bien por qué estás haciendo lo que estás haciendo, siempre puedo volver aquí, y este es realmente el objetivo un poco también de este dashboard, es volver aquí y recordarme esa visión y cómo yo visualizaba cada una de estas metas. Lo que me lleva a los objetivos, cómo empieza a aterrizarse esta visión más elevada. Vamos a bajar un nivel de enfoque, un nivel de perspectiva, y vamos a pensar ya en cómo me ayuda a clarificar mis objetivos. Y es que esta base de datos de metas, de la que hablaba aquí arriba, está relacionada a su vez con una base de datos distinta de objetivos, porque es a través de objetivos que nos vamos acercando a nuestra visión. Si la visión a mí me da el mood general del año, los objetivos me ayudan a aterrizar esa idea, esa visualización en algo tangible. Y cuando yo pienso en planificar en base a objetivos, realmente distingo dos tipos de objetivos: los objetivos que están más basados en procesos y los objetivos que están más basados en resultados. Si conoces un poco el libro de Atomic Habits de James Clear y cómo él dice que no deberíamos ponernos objetivos sino pensar en sistemas, lo que hago es recoger un poco esta idea, pero yo creo que son importantes los objetivos porque necesitamos saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Pero es verdad que hay ciertos objetivos o hay ciertas cosas en nuestra vida que no importa tanto el objetivo que nos pongamos, sino cómo hacemos y cómo nos convertimos en el tipo de persona que consigue algo. Entonces yo lo que hago es distinguir entre los objetivos que están más basados en nuestras acciones del día a día y los objetivos pues que están mucho más orientados a resultados, y creo que podemos combinar los dos tipos. Yo, es más, lo hago. En este dashboard solamente vas a ver los objetivos que están más orientados a resultados, porque los objetivos más basados en procesos o más de identidad, en esta parte sí que los puedo ver, pero como no necesito tanto saber qué proyectos y qué acciones del día a día me van a ayudar a alcanzarlos, sino que tiene mucho más que ver con mi identidad y tiene mucho más que ver con los hábitos, lo tengo en un espacio aparte. De todas maneras te enseñaré cómo los distingo un poquitito más adelante. Entonces, por un lado están esos objetivos basados en tu identidad, basados en procesos, que realmente no tienen una fecha de fin y que tienen mucho más que ver con roles que queremos asumir. Y luego estarían esos objetivos basados en resultados, que sí que son más medibles, que necesitamos que sean un poquitito más concretos. Y esos objetivos los vamos consiguiendo gracias a proyectos. Entonces, ahora mismo yo te voy a explicar, te voy a enseñar aquí los objetivos basados en resultados. Concretamente, aquí estamos viendo los objetivos basados en resultados de este trimestre en concreto, y te voy a enseñar porque esta base de datos está filtrada para que me enseñe los objetivos que, como ves aquí, tengo una fórmula en la que sé cuando un objetivo es de un trimestre o de otro. Si forma parte de este trimestre, pues eso hará que aparezca un check en la fórmula, y esta vista está filtrada para que solamente me muestren los objetivos que tienen el check marcado. Y como ves aquí, he indicado que la envergadura, aquí pondría envergadura, no es identidad, es decir, que son los objetivos que están basados en resultados. Ahora te explico un poco más este tema de la envergadura. Aquí es donde estarían esos objetivos. Aquí me centro en los objetivos de este trimestre, y a mí me gusta hacerlo así. Yo trabajo con objetivos por trimestres porque me baso un poco en el método del año de 12 semanas, que lo que dice es que en vez de ver los objetivos como algo que nos ponemos y no volvemos a revisar hasta el 30 de diciembre, troceamos nuestro año en 4 partes, en esos 4 trimestres, que son exactamente 12 semanas, y tenemos 12 semanas para completar esos objetivos con una serie de proyectos, una serie de indicadores, y aquí es cuando nos podríamos meter en
en objetivos SMART o no SMART, pero el caso es que afrontamos los objetivos como sprints de 12 semanas. Entonces esto nos permite enfocarnos muchísimo más en ese resultado, porque recuerda, vamos bajando de horizonte de enfoque y ahora mismo ya estamos en una visión pues un poquitito más enfocada. Yo ya no estoy pensando en mi visión del año, sino que estoy pensando en este trimestre en concreto. Y aquí estarían pues los objetivos de este trimestre, que ahora mismo estamos en el segundo trimestre. Pero aquí también puedo ver todos los objetivos que me habría puesto a lo largo del año, insistiendo en que yo normalmente trabajo trimestre a trimestre, así que no me pongo muchos objetivos a principio de año, sino que según va avanzando los meses voy pensando si me estoy acercando a mi visión o me estoy alejando y cuáles son los siguientes objetivos que me tengo que poner para el siguiente trimestre y los siguientes trimestres para acercarme un poco más a esa visión. Pero hay algunos objetivos que yo sé que voy a querer completar o que voy a querer llegar a ellos que a lo mejor no están en este trimestre en concreto, entonces uso esta vista para verlos todos. Y aquí es donde se puede ver esto que te comentaba de la envergadura, y es que yo dentro de mis objetivos distingo entre diferentes envergaduras, ¿vale? Que me ayuda un poquitito pues a gestionar los recursos que voy a tener que dedicar, el tiempo y la energía a estos objetivos. Los objetivos de tipo iniciativa pues son objetivos que voy a tener que estar trabajando para llegar a ellos quizá más de un trimestre, pero sobre todo son objetivos que responden a una visión muchísimo más estratégica. O sea, que yo sé que si consigo ese objetivo, si consigo alcanzar ese objetivo, va a tener un impacto muy grande en lo que es mi visión, ¿vale? No hay muchos, aquí está la gracia. Los objetivos de tipo iniciativa, como probablemente necesiten de muchos proyectos que yo vaya abordando poco a poco en el tiempo, no me pongo muchos. En este caso, por ejemplo, uno que yo me había puesto para este año era entender y sistematizar mi negocio. Y esto tiene muchísimas implicaciones y muchísimas ramificaciones y muchos proyectos distintos, que prácticamente es una maratón, casi no es tanto un sprint, y por eso distingo entre las envergaduras, porque sé que voy a ir dando pasos poco a poco, pero a lo largo de todo el año y sin perderlo de vista para alcanzarlo. Luego estarían los objetivos de tipo ROC, que me pongo pues 1 o 2 al trimestre y que también son importantes para alcanzar esa visión. En este caso, una de mis metas dentro de mi visión era, por ejemplo, ser una creadora prolífica y consistente, y aquí tengo uno de los objetivos que me va a ayudar a alcanzar esta visión, que sería retomar este canal de YouTube. Pero también pues tengo otro objetivo que tiene que ver un poco pues cómo voy diseñando mi negocio y cómo hago que sea cada vez más escalable. Son objetivos que no son tan largos ni me van a llevar tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanta energía como los objetivos de tipo iniciativa, pero también me van a ayudar a alcanzar esa visión. Siguiendo un poco esa metodología del año de las 12 semanas, los objetivos tipo ROC son esos objetivos que durarían más o menos un trimestre y que necesitamos una serie de proyectos para ayudar a completarlos durante ese trimestre. Y luego estarían los objetivos estándar, que son objetivos que son más chiquititos, que quizá no sean tan estratégicos, pero que yo de todas maneras pues me he puesto y que quiero alcanzar para ayudarme a alcanzar esa visión, o simplemente pues porque son objetivos que me interesan y que me hace ilusión acercarme a ellos. Por último, los objetivos de tipo identidad, que en esta vista están escondidos, son esos objetivos que te comentaba al principio, que están basados en procesos y no tanto en resultados. A veces están conectados con mi visión, otras veces no. Tienen mucho más que ver con roles que quiero asumir o con identidades a las que me quiero acercar. Uno de estos objetivos, por ejemplo, sería desarrollar una mentalidad automatista. Y como ves, es un objetivo que no es medible. ¿Cuándo sabes cuándo has desarrollado una mentalidad automatista? Es más bien un rol, una identidad, algo a lo que me quiero acercar. Quiero convertirme en el tipo de persona que es capaz de ver ideas automatizables y de conectar cosas, porque quiero empezar a automatizar más cosas en mi negocio, pero no lo veía tanto como un objetivo basado en resultados, sino que es algo pues que yo quiero poco a poco ir acercándome a ello. Y entonces sí puede estar asociado a proyectos. En este caso yo tengo un proyecto que es completar este curso y está asociado también a mi visión, pero como ves no tengo una fecha de revisión, le pongo un trimestre de foco en el que centrarme, porque es un objetivo que tengo ahí, que forma parte de mi visión para este año, pero no me machaco mucho poniéndome proyectos y haciendo un seguimiento del mismo. Está mucho más basado en prácticas y en habilidades que quiero ir desarrollando a lo largo del año. Y cómo uso estas habilidades y estas prácticas para marcarme también los objetivos de aprendizaje, pues eso ya va para otro vídeo. Y ahora que te he contado
los diferentes tipos de objetivo en los que pienso yo y cómo calculo o cómo me ayudan a gestionar las expectativas con nuestros objetivos en base a su envergadura, ahora es cuando te explico un poco cómo es el proceso de revisar estos objetivos. Aquí vamos a fijarnos en uno concreto, que es el de retomar el canal de YouTube. Y yo desde aquí puedo ver, primero aquí están pues organizados todos por envergadura, y esta parte de aquí es lo que me ayuda a revisar en qué estado está el objetivo, ¿vale? Aquí tengo una barrita de progreso. Esta barrita de progreso en realidad no se basa en la serie de proyectos que yo he asociado al objetivo, ahora te hablaré de los proyectos y los objetivos asociados, sino que se basa en una cifra que yo he escrito de manera manual, ¿vale? Como de objetivo, de target, y en cuánto tengo completado de eso, ¿vale? Y ahora te explicaré un poco cómo funciono yo con estos hitos imaginarios que me pongo en algunos de los objetivos, ¿vale? Pero quiero que te fijes ahora en los proyectos. Cada objetivo tiene que tener al menos un proyecto asociado que me ayude a alcanzarlo, salvo en el caso de esos objetivos más de tipo de identidad o más basados en procesos y no tanto en resultados, que yo a veces me pongo proyectos asociados, otras veces no. Pero en los objetivos que sé que quiero alcanzar, que tienen una fecha de revisión, que son más concretos y que son más medibles, necesitamos proyectos para echarlos a andar y para avanzar en ellos. Entonces, esta base de datos, esto es una base de datos, la base de datos de objetivos, está relacionada con mi base de datos de proyectos, de manera que cuando yo me meto en un objetivo voy a poder ver todos los proyectos que me van a ayudar a alcanzar ese objetivo. A su vez, recuerda que la base de datos de objetivos está relacionada con la base de datos de metas, entonces lo que hago aquí en esta vista, que recuerda que lo que me está ayudando es a realinearme y a saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, cuando yo veo estos objetivos no solamente veo el progreso de los objetivos, la fecha de revisión y los proyectos que me van a ayudar a alcanzarlos, sino que me recuerdo a mí misma por qué estoy haciendo esto. En este caso, en el objetivo de retomar canal de YouTube, me recuerdo que yo lo que quería este año y como me visualizaba a mí misma es siendo una creadora prolífica y consistente. Y por eso, cuando me meto en este objetivo y me recuerdo un poco qué es lo que tengo que hacer para avanzar y me pregunto por qué estoy haciendo esto, tengo siempre esta visión delante. Y lo voy a abrir y te lo voy a enseñar para que lo veas mucho más claro. Cuando yo abro este objetivo, desde aquí puedo ver, gracias a un roll-up, la visión que me había puesto, que está relacionada con la meta con la que está asociada a este objetivo. La meta era, o la visión, ser una creadora prolífica y consistente, y yo había escrito cómo manifestaba, cómo se trasladaba esa visión aquí, y desde aquí mismo, desde el objetivo, lo puedo ver. Pero no solamente puedo ver mi visión, no solamente puedo elevarme un poco sobre el suelo, ¿no? Y empezar a ver un poco el contexto, sino que puedo, desde el mismo objetivo, bajar la vista y acercarme un poquitito más al camino y ver dónde están los postes, los palos que me van indicando si voy alcanzando ese objetivo, que digamos que serían los proyectos o los hitos, que dependiendo un poco realmente del objetivo que te hayas puesto, si es más basado en procesos o más basado en resultados, pues serán de un tipo u otro. En este caso concreto, el de retomar el canal de YouTube, yo tengo una serie de proyectos asociados, tengo dividida en proyectos activos, pero luego tengo otra pestañita con otros proyectos que todavía no están activos, porque son 3 proyectos en total en los que creo que me van a ayudar a conseguir este objetivo, pero ahora mismo el único que tengo activo es el de montar setup de YouTube. Pero tengo aquí, y son estos hitos los que hacen que la barra de progreso de este objetivo esté en un punto o en otro, en la vista que veíamos antes. Yo, cuando me puse este objetivo, pensé, vale, ¿cuáles son más o menos los postes, los milestones, los postes que me pongo en el camino que me van a ir indicando que yo voy consiguiendo este objetivo? Bueno, pues por un lado sería haber montado el setup de YouTube, por otro lado sería haber sido capaz de delegar la edición para no tener que ser yo la persona que edite estos vídeos y poder pues delegarlo y yo poder realmente centrarme en escribir más guiones y grabar más vídeos, y luego, una vez tuviera todo eso, mantenerme consistente haciendo por lo menos un vídeo al mes durante 3 meses, y en el momento en el que yo fuera consiguiendo todos estos hitos, todos estos milestones, yo sabré que he conseguido este objetivo. Entonces tengo un sistema de control, cada mes me meto en este objetivo y reviso un poco el estado en el que está este objetivo y voy viendo pues estos hitos, si los voy consiguiendo, en qué estado están, etcétera. Para eso, bueno, te enseño el ejemplo por ejemplo, el hito de haber montado el setup de YouTube, cómo está relacionado con un proyecto,
pues yo tengo aquí un pequeño sistemita de control en el que cada mes, más o menos, aproximadamente, cada X semanas, reviso en qué estado está y voy contando pues lo que he hecho, si voy avanzando en este objetivo, qué me está costando, por qué me está costando, y me sigo haciendo preguntas sobre pues si voy bien encaminada, necesito ayuda externa, o qué puedo hacer para seguir avanzando en este objetivo. Esto es lo que me ayuda este tema de los hitos, pero no solamente me ayuda a hacer esa revisión de esos hitos, sino que también me informa los proyectos a los que voy a asociar luego ese objetivo. En este caso, haber montado el setup de YouTube tiene un proyecto asociado que es montar setup de YouTube. Haber delegado la edición también tiene un proyecto que todavía no he empezado, que sería el de contratar un editor o editora, y un vídeo al mes durante 3 meses realmente forma parte de este proyecto, que es un proyecto ongoing, que es mi proyecto de contenido de YouTube. Pero bueno, todo esto es un poco más tema de gestión de proyectos y gestión de tareas y más del día a día, donde no me quiero meter en este vídeo, así que simplemente para que veas que yo dentro de este objetivo puedo llevar un control, una revisión de lo que me está costando, de cómo voy avanzando, me puedo seguir haciendo preguntas sobre dónde encuentro esa fricción y me ayuda pues a saber en qué estado están las cosas y preguntarme si quiero seguir por ese camino, si hay algo más interno que me está impidiendo seguir por ahí, que a lo mejor no es un objetivo que quiera seguir haciendo avanzar o que tengo que enfocarlo de una manera distinta. Pues en este proceso de realineación me hago esta serie de preguntas y me voy poniendo más palitos y voy dando pasos, ¿no? Voy haciendo movimientos hacia esos objetivos. Volviendo a mi página de alineación, lo que hago también es indicar el trimestre en el que me voy a querer enfocar en ese objetivo. Como te digo, yo trabajo normalmente por trimestres, aunque puede haber objetivos que se extiendan más de un trimestre, como por ejemplo este, y yo habrá trimestres donde me voy a enfocar más en esos objetivos y otros que no. Sí que me gusta a la hora de planificarme los trimestres decir, vale, pues cuáles son los objetivos de tipo rock en los que me voy a centrar este trimestre. Y entonces lo que hago es que aquí pincho, elijo uno de los trimestres. Esto es una base de datos distinta, una base de datos de trimestres, y esto es lo que hace que en esta parte de aquí, en el trimestre, cuando yo llegue a ese trimestre, vea cuáles son los rocks, los objetivos en los que quiero centrarme ese trimestre. Pues en este caso, retomar canal de YouTube. Yo había indicado que me iba a centrar en el segundo trimestre en este objetivo, así como crear un sistema de creación de contenido para mis canales y terminar la versión 0.1 del Brain Design Kit, que es un producto que lancé a finales de año y que estoy ahora en proceso de mejorar y de evolucionar. Y entonces estos son los grandes objetivos en los que yo quería centrarme este trimestre y aquí están. Y luego los proyectos, ahora cuando bajemos a proyectos te explico también cómo haría esto mismo. Y es que una vez he hecho este proceso de revisión de mis objetivos, de preguntarme si estos objetivos siguen siendo importantes para mí o si ya no son importantes, o en ese momento siento que no tiene mucho sentido que siga avanzando hacia ellos y que siga empujando por estos objetivos, pues los puedo parar, los puedo poner en pausa, no pasa nada. O sea, yo esto lo enfoco de una manera como con mucha curiosidad y de una manera también para aprender sobre mí misma y para saber hacia dónde quiero moverme, e intento no machacarme si hay objetivos pues que en ese momento decido o yo siento que no son los objetivos a los que quiero avanzar. En ese momento pues lo podría, por ejemplo, poner en pausa. Un ejemplo concreto, este objetivo yo lo tengo aquí en siguiente y veo que a lo mejor este mes, esta fecha de revisión que me había yo puesto, o que veo que los siguientes meses me va a costar avanzar en este objetivo porque me han surgido otras cosas o porque yo siento que en ese momento no me está tirando realmente de las tripas, podría fácilmente ponerlo en pausa. Eso haría que desapareciera de aquí. No me machaco porque aquí solamente veo los objetivos que están activos o los objetivos que yo planifico que van a estar en siguientes y ya está. Y esto también es un poco ayudarme a realinearme, ¿no? Si es un objetivo que para mí ha dejado de tener sentido en este momento, en este trimestre, pues lo aparto, sigue ahí, sigue existiendo, pero yo no lo veo y me puedo centrar en realmente los objetivos que me van a ayudar a acercarme más a esa visión que me había puesto. Voy a darle a control Z porque por ahora este sí que es un objetivo que yo quiero seguir alcanzando
y lo voy a dejar en siguiente porque no está pensado para este trimestre. Y una vez he hecho este proceso de revisión de objetivos, de preguntarme, es importante preguntarse, hacerse muchas preguntas, ¿vale? Porque en este proceso de hacernos tantas preguntas pues llegamos también a muchas conclusiones que a veces pues nos reajustan un poco el camino, otras veces nos lo confirman, pero es importante hacernos estas preguntas. Yo una vez me he hecho estas preguntas de los objetivos, ya pasamos a los proyectos, que sería como el último plano de enfoque. Hemos empezado desde la visión más elevada, ¿no? La visión, las metas a las que queremos acercarnos en los siguientes meses. Luego hemos ido bajando para clarificar los objetivos que nos van a ayudar a acercarnos a esa visión y ahora ya estamos casi al nivel del suelo. Realmente el nivel del suelo concretísimo serían las acciones y las tareas del día a día, pero las acciones del día a día deberían estar encapsuladas en proyectos, que son esos postes, esos hitos, ¿no? Que nos van a ayudar a alcanzar esos objetivos. Y entonces yo ahora me centraría en la parte de proyectos. Aquí simplemente es una visión de mis proyectos en modo galería, igual que en la de los objetivos, porque me gusta verlo con imágenes y me gusta pues ver un poco los proyectos que tengo encima de la mesa. No me gusta ver demasiados, así que tampoco recomendaría tener demasiados proyectos encima de la mesa. O sea, en el momento en el que empieza a hacerse un poquitito inabarcable esto, para mí creo que es mala señal. Entonces me gusta poder verlos así de un vistazo rápido, y si empiezo a ver que es demasiada información y que es demasiada carga cognitiva, me está dando también una señal de que son quizá demasiados proyectos, ¿vale? Entonces por eso jugamos con asociarlos a diferentes objetivos en diferentes trimestres, lo que me lleva a la pestaña de por objetivos. En esta pestaña lo que tengo es de nuevo una vista de los objetivos que yo me había puesto para este trimestre, pero en este caso veo esos objetivos. Voy a esconderlo todo un momento para que veas, entiendas un poco en qué consiste esto. Estos son los objetivos que yo me había puesto para este trimestre, y aquí lo que hago es ver cómo esos objetivos se descomponen en proyectos, y la vista que tengo aquí es la de proyectos. Aquí arriba tenía la vista de cómo iban cada uno de los objetivos. Aquí lo que hago es centrarme ya en los proyectos, porque los proyectos son lo que conectan esas acciones del día a día con nuestra gran visión. En esta vista lo que tengo es una visión un poco más general del estado en el que está cada uno de estos proyectos, la fecha en la que lo empecé, la fecha de revisión, que para mí no es una fecha de fin, simplemente es una fecha que me pongo para recordarme cuándo tengo que revisar este proyecto, para ver pues en qué estado está y qué puedo hacer para que siga avanzando. Aquí también hablo de la envergadura de cada uno de los proyectos. Para mí es importante calcular e indicar la envergadura de cada uno de estos proyectos, porque me sirve también para saber cuántas cosas tengo en el plato y cómo puedo gestionar cada proyecto. No son lo mismo muchos proyectos chiquititos que muchos proyectos chiquititos pero juntos con 2 o 3 bastante grandes, ¿no? Porque me van a llevar mucho más tiempo, me van a requerir mucha más energía y mucha más atención, y entonces necesito también saber la envergadura de cada uno de estos proyectos y verlo en esta vista para ayudarme también pues a gestionarme un poco todas esas cosas que tengo encima del plato. También me gusta categorizar los proyectos por el impacto que creo que van a tener. Este impacto realmente me lo informa esa visión que me he puesto para el año, y aquí lo que indico es el mes de foco, el mes en el que yo voy a dedicar a centrarme más en ese proyecto. Hay proyectos que se pueden extender más de un mes, eso es completamente normal. Los proyectos de gran envergadura se van a extender más de un mes seguro, y precisamente por eso yo decido qué meses me viene mejor o encaja mejor en mi planificación centrarme más en unos proyectos o en otro. Por ejemplo, voy a volver a nuestro proyecto estrella del objetivo de retomar canal de YouTube. Yo tendría mi proyecto de montar setup de YouTube, que he decidido que el mes de foco es mayo de 2023. Ahora estamos a finales de mayo, entonces yo indiqué que mayo es el mes en el que quiero centrarme en este proyecto, y aquí vemos que uno de mis proyectos en foco sería este de montar setup de YouTube, porque yo he decidido que ese va a ser uno de los proyectos en los que me quiero centrar ese mes. Si te fijas, aquí también tengo una parte de objetivos. Como yo montar setup de YouTube forma parte de mi objetivo del mes de retomar canal de YouTube, pues también está aquí. Y solamente para que lo sepas, Sistema Centro de Conocimiento es la versión 0.1 del Brain Design Kit. Es un proyecto en el que yo me he estado centrando estos últimos meses. Mayo ha sido el último mes porque ya lo he terminado, ahora te lo enseñaré, y como formaba parte de este objetivo, esto refleja que los objetivos que yo me había puesto, tanto los objetivos como los proyectos que quería que estuvieran en foco en mayo, me sirve para recordarme esos objetivos y esos proyectos que están en foco y verlo desde aquí. Esta vista, aparte de porque a mí me gusta bastante pues ver cómo se descomponen esos objetivos en esos proyectos, me sirve para
de nuevo preguntarme si estos proyectos pues siguen teniendo sentido en estas fechas o si me ha entrado algún otro proyecto que también puede pasar, algún proyecto de cliente o alguna oportunidad con la que no contaba y que en ese momento, si se acerca a mi visión o me acerca a esa visión, pues decido avanzar y decido coger ese proyecto. A lo mejor me trastoca un poquitito la planificación, porque aquí ya estamos en un nivel de planificación, ya no estamos en ese nivel tan elevado, sino que estamos pensando en cómo planificamos, cómo vamos a llegar a nuestra visión. Pues lo que hago es jugar un poco con las fechas y mover estos proyectos en el tiempo, ¿vale? Entonces, si yo cambio aquí las fechas o pongo fechas a estos proyectos, por ejemplo, este de contratar editor, lo que hará será que aparezcan en la pestaña de este trimestre o que no aparezcan. En este caso, todos estos proyectos que están aquí, como ves, la fecha de revisión, todas tienen una fecha de revisión que entra dentro de este trimestre, entonces aparecerán todos aquí en esta pestañita de este trimestre. Me faltaría, por ejemplo, contratar editor. Digamos que yo aquí en este momento ya de planificación decido que este proyecto lo voy a empezar lo voy a empezar en junio, que sigue siendo parte de este trimestre. Lo empezaré en junio y le voy a poner una fecha de revisión de pues el 25 de junio, ¿no? Más o menos un mes para iniciar este proyecto. Y le vamos a poner que el mes de foco es junio de 2023. Esto lo que hará será luego, cuando llegue junio, ahora mismo no, porque estamos en mayo, pero esto está programado para que aparezca el mes en el que estamos en ese momento. Si estuviéramos en junio, pues veríamos aquí junio, y uno de los proyectos en foco sería el proyecto de contratar un editor o una editora de vídeos. Pero si me voy a la pestaña de este trimestre, veré que ahora contratar editor forma parte de este trimestre, porque junio sigue siendo pues parte del segundo trimestre. Está a 0 el progreso y el estado está en siguiente, porque yo todavía no lo he puesto en progreso, porque no he empezado todavía, entonces no lo voy a hacer. Pero como no está vista en concreto, pero sí los proyectos del trimestre los reviso y simplemente paso, aunque sea de manera muy fugaz, por encima de ellos cada semana en mi revisión semanal, pues cuando llegáramos a esta semana lo activaría, lo pondría en progreso y entonces aparecería en progreso. Pero esta vista de este trimestre ya es una vista aún más enfocada que la vista de los proyectos por objetivos. Aquí lo que hago es recordarme de nuevo por qué estos proyectos, ¿no? Y es por estos objetivos. Pero en la vista de este trimestre ya lo que hago es fijarme en si hay tareas o no hay tareas asociadas a ese proyecto. Para esto tengo esta propiedad que lo que hace es leer las tareas que están asociadas o no están asociadas a un proyecto y me dice cuántas tengo por hacer o si no tengo alguna. Y lo que tiene que hacer es indicarme o hacerme una llamada de atención, porque si yo tengo algún proyecto que no tiene nada por empezar, en el que no le he añadido ninguna tarea nueva, eso es un proyecto que se me va a quedar estancado. Entonces es muy importante siempre tener tareas asociadas a los proyectos, a no ser que ese proyecto se haya acabado, como en este caso de Sistema de Centro de Conocimiento, que le he dejado aquí a propósito para indicarte ahora cómo lo pondría como completado, etcétera. Pero como no me le quedan tareas por hacer, me sale aquí un check de que todas las tareas están hechas. Si yo en este momento me fijara en este proyecto y pensara, vale, no, este proyecto no está terminado, todavía tengo que hacer cosas porque yo sé que el proyecto no ha terminado, entonces me tendría que obligar a añadirle tareas nuevas, ¿vale? Lo importante, la finalidad de todo esto es que aquí siempre haya tareas por hacer y que esas tareas además pues tengan una fecha, porque eso es lo que va a hacer que el proyecto avance. Entonces, en este caso, en mi proyecto de contratar editor, pues por ahora no tiene ninguna tarea, y lo que vamos a hacer ahora, simplemente porque lo veas, yo aquí le indicaría, tengo aquí la señal de que no tiene ninguna tarea, y entonces lo que podría hacer es directamente desde aquí crear una nueva tarea, ¿no? Y esto es interesante también en el momento en el que empezamos o estamos empezando a pensar en cómo vamos a abordar un proyecto. A mí me gusta mucho no solamente ponerle una fecha de inicio al proyecto y una fecha de revisión. La fecha de inicio es muy importante para marcarlo en el calendario, ¿no? y hacernos ver que está ahí y que es un compromiso nuevo que hemos adquirido, pero además pensar en lo primero que podemos hacer para hacer avanzar ese proyecto. Esto psicológicamente también es importante, o sea, a mí me parece interesante porque no es un proyecto que ya se nos va a hacer inabarcable, sino que en el momento en el que entremos a la hora de iniciarlo, pues ya sabemos qué es lo primero que podemos hacer para empezar a echar a andar ese proyecto, ¿no? Entonces así vamos creando también vamos haciendo first moves, primeros movimientos, y vamos creando un poquitito de momentum. Entonces lo primero que podría hacer yo para iniciar mi proyecto de contratar editor o editora de vídeos sería, por ejemplo, redactar una oferta. Aunque sea para mí, ¿vale? Redactar una oferta de lo que estoy buscando en este editor o en esta editora, redactar oferta de empleo.
Incluso antes de redactar esta oferta de empleo se me ocurre hacer como un benchmark de qué canales de YouTube o qué tipo de vídeo, qué tipología de vídeo me gusta a la hora de pensar en cómo editar esos vídeos para poder pasárselo a esta persona y que sepa un poco pues también cuál es mi estilo o qué es un poco lo que estoy buscando. Entonces podría, por ejemplo, hacer un benchmark de vídeos que me gustan, el estilo de edición que me gusta. Bueno, y aquí ya tengo pues un par de cosas que puedo hacer para echar a correr este proyecto. Y nada, vuelvo aquí atrás, no le pongo ni fecha ni nada, pero ya tengo ahí 2 tareitas. Fenomenal, porque este proyecto pues ya sé que no se me va a congelar, que no se me va a quedar estancado, porque ya tiene tareas. Pero lo siguiente es súper importante, aparte de que tenga tareas, y ya esto, pues eso, nos iríamos a esta pestaña, es asegurarnos realmente de que esas tareas tienen una fecha. Hay gente que no lo hace así, yo abogo siempre por poner fecha a mis tareas, por una serie de razones que te explico ahora justo después de explicarte esto. Pero esta pestaña a mí es una pestaña y es una vista que me parece muy cómoda, porque aquí lo que hacemos es dividir los proyectos, estos proyectos que teníamos aquí, ¿vale? Aquí estarían los proyectos y aquí lo que hacemos es ver esos proyectos pero ya descompuestos en tareas. Entonces lo que yo puedo hacer desde aquí, que es muy cómodo, es crear nuevas tareas para esos proyectos. Entonces, aquí me aseguro que todos mis proyectos tienen por lo menos una tarea asociada, por esto que decíamos de que todos los proyectos tienen que tener al menos una tarea asociada, pero desde aquí podría crear nuevas. Si yo ahora mismo aquí creara otra tarea distinta para, por ejemplo, desarrollar plan de contenido, aparte de pensar en ideas, hacer un mapa de ideas, por ejemplo, o de mapa de temas y subtemas. Esta tarea queda directamente asociada ya con el proyecto de desarrollar plan de contenido. Entonces es una manera muy cómoda de ir añadiendo tareas nuevas a nuestros proyectos y asegurarnos de que esos proyectos siguen estando en marcha. ¿Por qué es importante esta propiedad de fecha y que todas las tareas que vayamos pensando tengan siempre una fecha? Por varias razones. Primera, porque en el momento en el que le pones fecha a algo, ya estás comprometiéndote con ese algo, y esto aplica tanto a las tareas como a los proyectos, incluso a los objetivos. En el momento en el que tú le pones fecha a algo, lo estás poniendo en el calendario y ya estás haciendo que el resto de cosas que pudieran estar orbitando alrededor las tengas que desplazar o tengas que tenerlas en cuenta a la hora de tu planificación. Pero es muy importante que tengan una fecha, porque si no tiene fecha, pues se puede quedar un poco en el éter, pero al final las cosas no las hacemos, ¿no? Entonces, esa sería la primera razón. La segunda razón es que aquí ya estamos pensando en un nivel prácticamente semanal. O sea, hemos empezado con la visión del año, luego con los objetivos, que estábamos en una visión o en un horizonte trimestral, pero cuando hablamos de proyectos estamos hablando de nivel semanal, y las tareas realmente estamos hablando ya de un nivel diario. O sea, estamos ya en ese enfoque súper concreto, mirando verdaderamente cuál es el siguiente paso, literalmente, que tenemos que dar en el camino. No tenemos tiempo, o sea, ya estamos pensando en sprints y en cómo podemos ir quemando etapas lo más rápido que podamos. Entonces, en esta fase ya tenemos que poner fechas concretas de ejecución, porque no podemos quedarnos pensando simplemente en la planificación. O sea, aquí ya es momento de ejecutar. Y la tercera razón importante para poner fecha a las cosas es que en este caso concreto, como ahora mismo estamos en Notion, todo lo que tenga una fecha va a hacer que luego aparezca en una vista de calendario. Entonces eso hará que ahora me voy a salir un momentito de esta vista de alignment, de alineación, y voy a volver un momento a la home y me voy a ir a la parte de gestión de tareas, la gestión de tareas de mi día a día. Y esto, el haber puesto fecha a cada una de estas tareas, lo que va a hacer es que yo luego pueda verla en un calendario y pueda empezar a ver pues todas esas cosas que tengo en el plato y me pueda empezar a planificar y a gestionar mucho mejor los días. Con lo interesante de que en esta vista, que ya estamos en lo que te decía, es esa vista ya del día a día, verdaderamente del hacer camino. Yo aquí estoy viendo tareas, pero no solamente estoy viendo tareas, sino que también estoy viendo a qué proyectos pertenecen cada una de esas tareas. Por ejemplo, probar iPhone como webcam, esto es una tarea que forma parte de mi proyecto de montar setup de YouTube, que si yo me meto dentro de este proyecto voy a poder ver a qué objetivo corresponde, que era el objetivo de retomar del canal de YouTube, y si me meto dentro de ese objetivo voy a poder ver por qué estoy haciendo eso. Entonces, si te fijas, en 3 clics he visto qué es lo que tenía que hacer hoy, por qué estoy haciendo esto hoy y cómo me va a ayudar lo que hago hoy a mi visión dentro de unos meses y dentro de este año. Esto es realmente lo que es estar alineada, y así es como a mí Notion me ayuda a hacerlo. El tener los diferentes enfoques, los diferentes horizontes, las diferentes perspectivas, y poder acceder a ellas y poder recordarme constantemente por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo cada día y cómo eso
me ayuda a alcanzar mi visión para dentro de los próximos meses e incluso dentro de los próximos años. Cuando las cosas que hacemos en nuestro día a día responden a nuestro propósito, a nuestros principios, a nuestros valores, cuando los pasos que damos nos acercan poco a poco a nuestra visión de cómo queremos vernos dentro de unos años, se dice que estamos alineadas. Este entorno, esta página que yo me he creado en Notion, lo que me permite al fin y al cabo es simplemente poder jugar con esa perspectiva, tener esos diferentes puntos de foco, de lo más amplio a lo más concreto, y recordarme por qué hago lo que hago en el día a día y no perderme en el camino. Si tú quieres profundizar un poco más en cómo me pongo estas metas y estos objetivos y cómo me planifico el año, te dejo un vídeo en el que expliqué de una manera un poco más light cómo hago todo este proceso. Y si quieres profundizar un poco más en todo este tema de la perspectiva y de cómo es la anatomía de cumplir con las cosas que hemos dicho que queremos hacer, te dejo también en la descripción del vídeo el post de blog en el que hablé en profundidad de este tema. Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya resultado útil. Como has podido ver, uno de mis grandes objetivos para este trimestre que ya está casi acabando es retomar este canal de YouTube y empezar a usarlo más para compartir mi camino y mis procesos como creadora y como mujer que tiene un lifestyle business, y cómo uso Notion para ayudarme con todos estos procesos y ayudarme a crear y a pensar mejor. Y poquito a poco salirme incluso un poco de Notion y hablar pues más de metodologías, más de marcos mentales y todas esas herramientas y recursos que no siempre son tecnológicos, muchas veces van por dentro, que nos ayudan a tener mejores ideas y a crear de manera más consistente y más sostenible. Si te interesa seguir mi camino y enterarte de todo esto antes que nadie, te recuerdo que tengo una newsletter, Making Process, donde cada 15 días destilo un aprendizaje o comparto una reflexión sobre productividad sostenible, gestión del conocimiento o crear con intención, y que además también uso como laboratorio de ideas, y es el sitio donde voy contando un poco el behind the scenes y todo lo que va pasando en la tramoya de este negocio y de todo este proyecto, y me encantaría que te unieras y que compartieras el camino conmigo. Además, si te suscribes, te mandaré 4 ideas bastante potentes y bastante interesantes de cómo veo yo el futuro de la creación de contenido en internet ahora con todos los algoritmos y las inteligencias artificiales, y te compartiré cómo creo que podemos empezar a aportar nuestra perspectiva única al mundo para diferenciarnos. Aparte, ya sabes que te puedes suscribir a este canal, que yo seguiré subiendo vídeos poco a poco y cada vez con más intensidad y con más frecuencia, y me encantará verte por aquí. Muchísimas gracias y hasta pronto.